Hola, buenas tardes. Soy José Pablo Gallo, soy el director de la biblioteca de aquí de la Universidad de Alicante y bueno, estoy encantado de estar aquí para presentar a Rafael Repiso, aunque con lo que he visto en el café no sé muy bien si tiene mucho sentido presentarlo porque todo el mundo lo conocía bueno, lo conocemos, en particular yo por su trabajo hasta hoy no habíamos tenido placer, no había tenido el placer de hablar con él. Muy brevemente, porque lo importante es que hable él, Rafael Repiso es especialista en lo que estamos aquí, comunicación científica y básicamente estudio de las revistas científicas. Es medio colega, digamos, o ex colega, antiguo bibliotecario, pero ahora es profesor en la Universidad de Málaga sobre comunicación. Ha sido profesor también en otras universidades, en la Universidad Internacional de La Rioja, y no sé si ha llegado a dar clases en Granada, no llegaste a dar clases, no solo... ahora lo estaba comentando, es uno de estos raros especímenes que tiene 2 tesis. Yo particularmente cuando alguien me ofreció hace unos años hacer una segunda tesis salí corriendo, pero ha tenido el valor de tener 2 tesis y me parece un mérito absolutamente extraordinaria. Una tesis sobre documentación en la Universidad de Granada y otra tesis de comunicación aquí en su universidad, en su casa, digamos, en la Universidad de Huelva. Y nada más, ya les dejo, va a hacer la ponencia de la autoría a la autoridad, perdón, de la autoría a la autoridad, el Centro de la Evaluación Curricular. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Discúlpenme que me levante, me voy a ir moviendo porque así lo vemos y es más dinámico. Yo en los congresos de bibliotecarios que me invitan y me preguntan cómo llegaste a ser profesor de comunicación siendo bibliotecario, siempre les digo que degenerando, pero aquí no lo voy a decir. De la autoría a la autoridad. Es curioso, una de las herramientas de ChatGPT es que también es un diccionario etimológico. Tú le preguntas de qué palabra, de cuál es la raíz de esta palabra y te lo dice, ¿no? Autoría y autoridad tienen la misma raíz, ¿no? Esa base de la creación. Y es cierto porque en la universidad la idea es que nosotros queremos tener esa autoridad y normalmente el sistema te dice que a través de esa autoridad se lleva a través de tu trabajo, lo cual es honesto. Yo siempre he recordado esta escena de García Márquez, que ya saben ustedes que era periodista y tal, pero estaba siempre trabajando en su libro 100 años de soledad, hasta que por fin ya con los últimos ahorros la mujer vendió no sé qué cosa y lo mandó por correo. Y a partir de ahí, gracias a esa obra, pues García Márquez se pudo dedicar a lo que él quería y bueno, y recobró, yo creería que el referente de la literatura colombiana, ¿vale? Bueno, el origen de esta presentación es que yo en principio les iba a hablar, no sé si se han dado cuenta, pero les iba a hablar de lo que está por venir en la comunicación científica de la revista, ¿no? Pero trabajándolo, que de hecho lo voy a trabajar más adelante, me di cuenta que había unos aspectos fundamentales que estaban ahí de fondo: la inteligencia artificial, la evaluación y las métricas, la ética y la transparencia, y de fondo había un elemento transversal que era la autoría y la autoridad, que no estaba resuelto. Y como no está bien resuelto, estamos atascados en eso y hasta que no lo resolvamos del todo bien, tampoco tiene mucho sentido que avancemos, ¿no? Esta idea de medir la capacidad de una persona a través del tamaño y la forma del cráneo. Bueno, por cierto, hablando de inteligencia artificial, no sé si se han enterado que están creando una inteligencia artificial que se llama Aurora GPT, concretamente para el ámbito científico. Y esto va a suponer que a lo mejor en nuestras revistas científicas, igual que le pasamos el Turnitin, pasemos los artículos que nos llegan por esta inteligencia artificial y les hagamos la pregunta: ¿esto aporta algo a lo que ya existe? ¿Esto está bien hecho? ¿Por qué está mal hecho? ¿Qué se puede mejorar? Tremendo, ¿eh? Eso se podrá hacer con esto. Pero bueno, no vamos a entrar en los apocalípticos. Yo tenía una profesora que se llamaba Isabel de Torres, Emilio la conoció porque era compañera suya, y a ella le gustaba muchísimo hacer presentaciones con refranes populares y con citas célebres.
Y estas son citas muy interesantes sobre el carácter de una persona y concretamente creo que casan muy bien con el carácter de un académico, ¿no? Los he ordenado más o menos cronológicamente. El carácter de un hombre se conoce por sus hechos, ¿no? Eso de este es un hombre de palabras, no. Los hombres tienen que ser hombres de hechos. Por sus frutos los conoceréis, del Evangelio. Esta que me gusta de Aristóteles me gusta muchísimo. Dice, la grandeza no consiste en recibir honores, sino en merecerlos. Lo que hacemos en la vida tiene su eco en la eternidad, que sale en la película de Gladiator, ¿verdad? Todos la conocéis. Miguel de Cervantes Saavedra nos viene a recordar de nuevo que los hombres se deben valorar por sus actos más que por sus palabras. Wittgenstein dice que nuestras acciones dicen lo que somos más claramente que nuestras palabras. Y bueno, y Jan Eustind te viene a decir lo mismo. Esto está en el pensamiento de Occidente muy enraizado. Pero también os digo una cosa, uno para hablar necesita tener un componente de construcción personal y eso tiene que ver con lo que uno ha hecho a lo largo de su vida. Esa idea de que la boca rebosa habla de lo que rebosa en el corazón, bueno, la boca rebosa habla de lo que rebosa en lo que uno ha sido toda su vida. Por tanto, la investigación es un elemento fundamental. La investigación, la creación. Recuerden que la palabra autoría, autor, proviene de crear, el creador, el que crea. Es decir, que de alguna manera a nosotros nos van a valorar a través de la autoría. Lo que sucede que en el mundo científico en el que, bueno, vaya a ver que parece que la presentación lo he hecho en los últimos 30 minutos porque hay elementos que Victoria ha hablado, hay elementos que ha hablado Virginia, y hay hasta elementos pictóricos, da la sensación de que va todo, esto es como un río que se va alimentando, pero os prometo que la presentación la tenía ya hecha. A los académicos nos evalúan a través de nuestros trabajos, pero no es real, no nos evalúan actualmente a través de nuestros trabajos, nos evalúan a través del vehículo de nuestros trabajos, es decir, no evalúan mi artículo, sino que evalúan la calidad de la revista medida tal, no evalúan mi libro, sino que me evalúan la calidad de la editorial tal, lo cual es un proxy muy alejado. Ustedes que son de comunicación están muy familiarizados con eso de fuente primaria, fuente secundaria, fuente terciaria. La fuente primaria, si tú quieres evaluar a una persona, es la persona, es el objeto de estudio. La fuente secundaria pues serían las obras de esa persona. La fuente terciaria serían los vehículos donde se publican esas obras. A nosotros, a nivel personal, nos están evaluando a través de los vehículos, lo cual es un proxy muy alejado, muy alejado y muy injusto. También tengo que decir que en líneas generales eso hace que todo el mundo se beneficie. Todo el mundo es muy bueno. Pero también pues no somos capaces de encontrar el valor. Empezamos con la pintura. El autor tiene una cosa muy buena, el autor tiene una dignidad por la dignidad que le da su obra. En la pintura, ya sabéis que la pintura no se firmaba hasta el 18 o así. Tú identificabas al autor porque normalmente en las composiciones se pintaba, pero no estaba participando de la escena, sino que miraba al público. El autor tiene la dignidad de mirar al público a los ojos. Aquí estamos, vemos al autor de la pintura y a su ayudante, que por los rasgos probablemente sea su hijo. Así es como identificamos la participación en la escena compleja de un tal, pero de una obra pictórica. Pero también es cierto que a veces el autor comparte ese honor de autoría o ese privilegio por motivos espurios. Esta, ya saben ustedes que es la escuela de Atenas. Y ese que aparece ahí es Rafael Sanzio, que está caracterizando al pintor Apeles. Y en el otro lado, un amante de Rafael Sanzio, que aparece como modelo y no está en la escena porque le da ese privilegio. Con lo cual, esto de compartir el honor con motivos espurios tiene un problema a la hora de evaluar a las personas. Bueno, quizá el mayor problema que nosotros tenemos en ciencias sociales es que somos incapaces, cuando trabajamos en grupo, de identificar la aportación individual de cada uno. Pero bueno, siempre se ha trabajado en grupo. El taller de Rubens hacía casi un cuadro por semana, como estos que publican un artículo cada semana, cada 2 días, y nos escandalizamos. Claro, Rubens no publicaba un artículo, no escribía un cuadro de gran formato por semana, sino lo que sucedía es que Rubens tenía un taller, ¿de acuerdo? Un taller de expertos, de pintores a los que él había enseñado,
y un taller que ejecutaban las obras que Rubens proponía y plasmaba, ¿no? Por ejemplo, vemos como Rubens les hacía un boceto, él tenía la idea creadora, y después venía uno o varios pintores que eran los que ejecutaban la obra de Rubens. Y había normalmente un reparto del trabajo. Había un pintor que era experto en pintar animales, y ese era el que pintaba los animales. Había otro que pintaba naturaleza, otros pintaban las nubes y tal. Dependiendo del grado de maestría, los pintores iban cogiendo responsabilidades pictóricas y llegaba a un punto que algunos de ellos eran capaces de independizarse, como Van Dyck, que quizás fue el discípulo de Rubens que trabajó en su taller, que tuvo mayor relevancia, pero la mayor parte de ellos, que sepan ustedes que nunca pasó, porque nunca pasaron a más, nunca se conocieron porque fueron en algunos casos incapaces de pintar una obra de manera individual, ¿no? O de tal. Normalmente lo que hacía el maestro, que era el más dotado, era el que pintaba las partes más difíciles, hacía el boceto y a la hora de pintar se encargaba de la cara, se encargaba de las manos, lo complejo, ¿no? Lo que realmente demostraba valor. La pregunta es, ¿todos son pintores? Sí, todos pintan algo. ¿Todos son maestros? No, maestros eran pocos. Maestros eran los que han demostrado que son capaces de afrontar la complejidad de una obra completa, desde la creación, desde el diseño, hasta su ejecución final en todas las partes, ¿vale? Porque a veces nos preguntamos, oye, yo voy con 40 artículos, ya tengo para la cátedra, ¿soy catedrático? Pues depende de lo que habrás hecho en los 40 artículos. Esto es también un tema. Bueno, esta idea de los trabajos colectivos también tenía otra parte. Ya sabéis que hasta en la escritura se conoce a Alejandro Dumas porque se dice que Alejandro Dumas tenía negros que eran gente que les escribían las obras. Normalmente Alejandro le daba más o menos, Dumas le daba la idea general de la obra y los matices y los concretos, pero después el desarrollo se los hacían otros, ¿no? Esto de ChatGPT es genial porque tú le he pedido, escríbeme un taller de pintura, un taller de escritura, y me escribió un taller de escritura y digo, que sea pobre. Entonces me lo puso tal y digo, y que sean subsaharianos para representar la idea de los negros. No es que fuesen negros, como saben, pero estos autores que nunca se les dio reconocimiento, ya saben que en la escritura se les llama negros, ¿no? Esto es peor aún. Bueno, la autoría, y creo que en las revistas es muy, muy importante, lo ha dicho Victoria, que se está encontrando estos problemas, sobre todo ahora que empezamos a escarbar sobre la autoría, antes nos aceptábamos cualquier cuestión. La autoría, el problema que tiene en la investigación científica es que no tenemos claro cuál es el grado de aportación, y hay diferentes definiciones de lo que debe ser un autor científico y de lo que no, de que lo que puede ser un colaborador, que puede estar en agradecimiento, o un técnico al que le has pagado para que haga una labor concreta y que a lo mejor tampoco tiene que aparecer, ¿no? La autoría se supone que tiene que hacer una contribución sustancial al trabajo. Dicho de otra manera, sin esa contribución sustancial, el trabajo no tendría que existir, ¿de acuerdo? En parte del diseño o de la recolección de datos, o el análisis, la interpretación, la contextualización. ¿Piensan ustedes que financiar un proyecto justifica que seas autor? Puede ser que sí, puede ser que no, depende. Obviamente en la redacción y la revisión. Todo el mundo tiene que haber colaborado, pero seamos realistas. Normalmente los artículos los redacta una sola persona para darle un carácter homogéneo. Pero sí es cierto que todo el mundo tiene que revisar ese artículo para que todo el mundo, en primer lugar, esté de acuerdo con el objeto final de trabajo y, en segundo lugar, pues colaboren en ese apartado, ¿no? De manera reactiva. La aprobación final, a nosotros nos ha pasado en la revista Comunicar que nos han escrito autores, oye, he visto que habéis mandado un artículo en el que aparezco yo. Bueno, visto no, que me habéis mandado un artículo, un certificado de que un artículo mío está siendo revisado. No tengo conciencia de que ese artículo esté ya en la fase final. Yo no he dicho que esto se acepte. Yo lo estoy haciendo, pero se ve que otro lo ha mandado sin estar, desde mi punto de vista, terminado. Yo no he dado el visto bueno a la versión que se va a evaluar,
¿vale? Y por supuesto la responsabilidad, y la responsabilidad es muy, muy importante. Estamos viendo estos días estos fraudes científicos, que aparece que, por ejemplo, alguien de la India había manipulado datos o se había inventado datos. ¿Qué responsabilidad tiene un autor de un artículo científico cuando él no es el que ha manipulado los datos? Dicho de otra manera, ¿acordáis este fraude del ornitólogo del CSIC que se inventaba los datos en Doñana? ¿Qué culpa tienen los autores que daban por bueno esos datos? Si ellos, el del CSIC estaba en Doñana y los otros estaban en Madrid, donde estuviesen. La responsabilidad es muy, muy importante. A veces asumimos que todos los autores son responsables, pero miren, yo soy responsable de mi trabajo. Y si hay eso pienso yo. Y si hay un error evidente, obviamente también soy responsable de un error evidente del trabajo. Porque yo en la revisión lo tendría que haber detectado. Lo que yo no soy responsable es de que un tipo manipule los datos sin que yo me dé cuenta, porque eso es muy difícil de detectar. Con lo cual la responsabilidad también es algo fundamental. Necesitamos saber, por muchos motivos, qué es lo que aporta cada uno al trabajo, para valorarlo, para en caso de que haya un problema saber identificar el culpable, la persona que tal, y por supuesto para excluir de la culpabilidad al resto de autores. Miren, la igualdad no existe en nada. Somos iguales, bueno, los estoicos decían que somos iguales en naturaleza, los cristianos decían que somos iguales en torno a que somos hijos de Dios, y después los británicos dijeron que somos iguales ante la ley. Pero en líneas generales, nadie en un trabajo hace lo mismo que otro, eso no existe. Y eso es normal, eso es la distribución del trabajo, los trabajos altamente complejos, altamente especializados, y unas cosas tienen más mérito y otras cosas tienen menos, ¿de acuerdo? ¿Qué significado tiene la autoría? Pues la autoría significa que tú te atribuyes el mérito y la responsabilidad. Pero ojo, no es lo mismo atribuirse el mérito de un trabajo entero y la responsabilidad de un trabajo entero que atribuirse el mérito de haber hecho el análisis de los datos y ya. Por tanto, tú tienes responsabilidad sobre el análisis de los datos, lo que significa que si hay un problema con el análisis de los datos, la responsabilidad es tuya. Más aún, lo que significa que el resto de autores no tienen responsabilidad sobre el análisis de datos. La credibilidad, que esto lo decían antes, pues mucha gente se busca autores creíbles para darle garantía a los artículos, ¿no? Eso se supone que se reduce en el momento en que revisamos artículos anonimizados, ¿vale? Que el revisor no está influido por la autoridad de uno de los autores. El editor sí, porque el editor lo ve todo, pero el revisor no. La trazabilidad y la responsabilidad ética, aquello que os he mandado antes. Cada uno debe responder sobre su trabajo. Y por supuesto la colaboración, la autoría también nos habla de la colaboración que surgen entre las personas, que surgen entre las áreas, que surgen entre los países, pero mucho cuidado porque la colaboración también puede ocultar fraudes. Miren, si ustedes quieren saber dónde están los posibles fraudes de la producción científica en España, estos fraudes que están saliendo ahora, yo me cogí esta base de datos de artículos retractados y hice un análisis, y en España prácticamente no hay artículos retractados, hay muy pocos, hay 1 o 2 por universidades, muy poco. En cambio, si analizas quiénes son los autores que colaboran con los españoles en los artículos retractados, esto será un prejuicio, pero la mayor parte son de la India, pakistaníes y chinos. La colaboración puede ocultar fraudes. Y ya lo dijo antes Victoria, fraudes de personas que no han colaborado nada. Fraudes de personas que directamente han pagado por estar ahí. En Perú ha saltado el escándalo y ha saltado en los telediarios y tal, porque los tramposos suelen tener cierta tendencia a la exageración. Y entonces no se conforman con publicar un artículo, 2, sino que publican 20. Y además lo hacen mal. En Perú ha saltado porque
una profesora de educación estaba publicando artículos de medicina, cada uno de un tema completamente diferente. Y ojo, no han saltado otros que eran más creíbles, pero igualmente eran fraudes, ¿no? Entonces le llamaron y le preguntaron algo básico. Oiga, usted, el periodista, ¿usted qué sabe de medicina? ¿Usted qué ha hecho en este trabajo? Tan simple como eso. Y este es el problema, que los periodistas, nadie es tonto, pero si los periodistas no son tontos y no se dedican a eso, joder, ¿por qué los sistemas de evaluación se cuelan esos goles? La colaboración incluye muchísimos fraudes, muchísimos. Este es el principal coladero de los fraudes, de la gente que no trabaja, que al final acaba consiguiendo trabajos por colaboración fraudulenta, de algún tipo. Y sabemos que el sistema está lleno de páginas que nos permiten comprar un TFG, un TFM, una tesis, y esto es así. Y ojo, que esto va a crecer, porque teníamos una herramienta muy buena para detectar esto, que era Turnitin, pero en el momento en que ChatGPT entra en el juego, rompe el sistema. Ojo, ChatGPT a futuro va a permitir identificar los fraudes. ¿Sabéis por qué? Porque ChatGPT tiene una memoria de todo lo que hace. Igual que Facebook tiene una memoria de todo lo que hacemos nosotros, ChatGPT está almacenando todas las conversaciones para aprender de nosotros. De tal manera que cualquier día ChatGPT pone un sistema y dice, oye, ¿quieres saber si esto lo ha hecho un ordenador? Muy fácil. Paga y yo te digo si lo tengo almacenado. Y me hace matching. Claro. Hacía un año hablábamos Emilio y yo en Valencia del fraude de los padres de Corea del Sur que metían a sus hijos en los artículos porque el sistema educativo en Corea del Sur es tan exigente que a veces para entrar en una universidad cualquier mérito viene bien, ¿no? Pero es que ya tenemos profesores de España que han salido en los medios porque llevaban metiendo a sus hijos en los artículos, concretamente de odontología, desde bachillerato. Ya tenemos todo este tipo de cuestiones. Claro, la base es que se supone que trabajamos en un sistema meritocrático, ¿de acuerdo? Un sistema meritocrático que podemos decir si es justo o no es justo. No es justo. No es justo por aquello que os decía antes, no es justo porque ninguno somos iguales. No es justo porque partimos de posiciones completamente diferentes. Y la meritocracia se basa en una falsa idea de igualdad. No somos iguales. Pero esta es la idea, que cualquier hombre merece el premio que sus obras merecen. Pierre Bourdieu, que es el sociólogo francés de la academia, hay como dos sociólogos en Europa que han estudiado la academia como líneas de investigación. En Europa teníamos a Pierre Bourdieu, destacadamente Pierre Bourdieu, y en Francia a Robert Kim-Merton. En Europa a Pierre Bourdieu, en Francia concretamente, y en Estados Unidos a Robert Kim-Merton. Pierre Bourdieu decía una cosa que a mí me parece fascinante. El objetivo de todo académico es hacerse con un nombre, es decir, hacerse una autoridad. Esto es establecer una reputación sólida que le permita ganar influencia, que le permita asegurar oportunidades de investigación, que le permita atraer financiación y atraer colaboraciones, que le permita el éxito académico. Pero hacerse con un nombre a través de sus trabajos. Pero ojo, ¿qué reputación seria tenemos cuando nos hacemos con un nombre a través de las trampas? Es una reputación con los pies de barro. Y todos los conocemos. Y actualmente el sistema ANECA permite ciertas trampas. Esto que hemos dicho de los congresos que se te convierten una comunicación, la blanquean y lo convierten en un capítulo de libro, la blanquean y lo multiplican. Una misma comunicación se convierte en capítulo de libro, artículo de revista, te lo publican en otro idioma y se convierte en otro capítulo de libro de otro tal, mérito de tal. Pero ojo, bueno, yo no sé ustedes, pero a mí todo el extra, que es todo lo que es la investigación, la gestión de la revista, todo esto, es un tiempo que para mí es sagrado porque se lo estoy quitando a mi familia y me lo estoy quitando a mí. Es un sacrificio hecho sagrado, sacrificio. Si yo ese tiempo que para mí es sagrado
me dedico a hacer este tipo de cosas, qué fraude, ¿no? Qué pena. A eso me dedico yo. A eso le dedico. ¿Para llegar a qué? Y no nos engañemos. Este tipo de cosas funciona pues porque sí, porque la NECA te lo permite y tal, y después en la universidad consigues, pero tus compañeros no cuentan contigo. Y el día que te jubiles, se te cae todo. Hay gente que el día que se jubila lo siguen llamando, siguen contando con ellos, Paco García, por ejemplo. Y hay otros que saben que el día que se jubila, se le acabó todo, porque lo que tenían era completamente posicional. Robin Kim Merton y un investigador estadounidense, Paul Medawar, no sé si os suena, dicen que es el padre de los trasplantes, decían que la moneda de la ciencia es el reconocimiento. Los dos, he puesto los dos. Eso con el tiempo se ha convertido en que la moneda de la ciencia son el reconocimiento medido a través de las citas. Y ahora recientemente dice que la moneda de la ciencia son los datos, lo que aporta. Fíjense cómo va cambiando. Yo creo que tristemente la moneda de la ciencia es el reconocimiento, digo tristemente porque hay más cosas, tristemente porque, por ejemplo, el problema del sistema universitario es que los profesores, el problema de base es que los profesores cobran poco. Y que todo esto de los sesenios, todo esto de la categoría, es para justificar o para aportar que gente que tiene no solamente una carrera, sino que tiene un máster y una tesis doctoral y que han competido en muchas cuestiones, tienen un sueldo relativamente bajo comparado con sus colegas de Europa, ¿no? Entonces estamos siempre tratando de compensar una partida de base, y es que los profesores universitarios cobran poco. Y además, a lo largo del tiempo, los profesores universitarios, en general los funcionarios, han perdido muchísimo poder adquisitivo. Pero vamos, todos. Tú antes, en una pareja, podía trabajar uno y el otro dedicarse a la casa, a los niños, al hogar, y ahora ya eso es imposible. Y menos si te quieres... Antes te comprabas una casa y en 10 años, 15 años estaba pagada. Ahora tardas 30. ¿No? Pero bueno, el problema en la universidad es ser o no ser. El verbo ser con toda su profundidad. Pero ya sabéis que el verbo ser se confunde en muchos otros países con el verbo estar. Hay gente que no es, pero está. Yo digo siempre que hay 3 verbos en juego: el ser, estar y el hacer. Para ser, uno tiene que hacerse. Hacer muchas cosas y hacerse a uno mismo. Y hay que tener cuidado con el verbo estar, porque el verbo estar es un verbo temporal. Y el estar se acaba. ¿Cuánta gente se cree que es algo porque de repente es decano? Y el día que no es decano... Eso sí, mientras es decano se aprovecha. Se confunde, eso pasa muchísimo. Bueno, en política ni os cuento. Y esto tiene que ver de fondo con el tema de la autoría. Hay 2 formas de poder: estructural, social, sobre todo en política. Y esto además es un tema que se ha estudiado muchísimo desde la antigua Roma. La autoritas, el ser, y el potestas, el estar, que tiene que ver, es como la idea de la ética y la estética. Uno es ser y otro yo aparento puntualmente. La autoridad es la autoridad moral o la influencia social que una persona tiene pues debido a su trabajo, debido a su conocimiento reconocido, a su experiencia, a su posición. No es un poder legal, es un poder que te lo da la sociedad. Decían los griegos que la fama no era ni más ni menos que el premio que te daba la sociedad a ti por tu trabajo, por tu forma de ser. Ahora la fama es otra cosa, la fama es lo que te da la televisión por contar intimidades tuyas, ¿no? Y esa autoridad permanece, y esa autoridad se va sumando, y se basa principalmente en el día a día de tus obras. Es una forma de poder suave y persuasiva, y además es una forma de poder persuasiva y agradable, porque la gente se convence de lo que tú dices tiene sentido, porque tienes una experiencia acumulada. Y por otra parte tendríamos el potesta. El potesta es el poder legal u oficial, es decir, una persona que tiene la capacidad de tomar decisiones y ejerce una autoridad porque alguien lo ha puesto ahí a dedo. Y es temporal, normalmente. Lo que pasa es que el que tiene el potestas no suelta el poder así lo maten.
porque sabe que en el momento en que se le quite el verbo estar, no son. Un ejemplo muy claro. Este señor era hasta hace una semana el ministro de Cultura y de Deporte. O sea, es una cosa tremenda. En este país está claro que los ministros de Justicia tienen que ser abogados, pero que el ministro de Cultura y de Deporte sea una persona que no tenga una cultura destacada y deporte, ni te cuento. Dice un amigo mío que lo que sí tiene es folclore. Bueno, eso ya no sé. Pero bueno, lo mismo con el ministro o la ministra de Ciencia e Investigación. ¿Cuántos investigadores hay en este país? Coño, podría ser un investigador. No parece raro, ¿no? No, tiene que ser alguien y que todavía tenemos que dar las gracias porque es ingeniera. Terrible. Y bueno, recuerden que en la pandemia teníamos un ministro de Sanidad que no sabía poner una tirita. El potestas. Ojo, pero el potestas funciona porque a esta gente se quedaron ahí como pirámides de Egipto. No los movieron, ahora los han movido para que entre otros, pero no por nada. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Y a cuándo? Vamos más rápido. Vale. Esto sí lo he modificado porque digo, coño, estaba viendo la Victoria y ya me está Victoria comiendo. Yo creo que hay dos cuestiones que pueden cambiar, antes de meternos en nuevas tecnologías, antes de meternos tal, que pueden cambiar la credibilidad de nuestras revistas. No, nuestras revistas tienen credibilidad. La credibilidad de los autores que trabajan en nuestras revistas y que el sistema de evaluación para los autores, que es una de las finalidades de la publicación científica, sea más honesto. En primer lugar, la identificación de los conflictos de intereses. Hay muchísimos conflictos de interés que nadie dice. Un conflicto de interés muy simple puede ser: yo me llevo mal con esta persona que hay en esta revista. Yo, por ejemplo, hay revistas a las que no le mando artículos porque digo, me va a coger este y voy a perder el tiempo. Oye, pues si hubiese un sistema que además me lo permitiese y la revista lo tal, oye, yo me llevo públicamente mal con esta persona. De tal manera que el editor evita que esta persona esté en mis procesos evaluativos. Y todo lo contrario. Este es mi director de tesis. Miren, que sepan ustedes que le he mandado un artículo a un monográfico que edita mi director de tesis. Con lo cual, les pediría que intentasen evitar que mi director de tesis o cualquiera de sus afines me lo evalúen. ¿Por qué? Pues porque publicar en un monográfico de tu director de tesis no es meritorio, ¿verdad? Pero si tú aportas en la publicación una prueba en la que pones que dice, no, este señor lo indicó desde el principio y por tanto la revista tuvo mucho cuidado en que no estuviese favorecido por su director de tesis o por nadie del entorno. Y conflictos de ese tipo hay así. Tal es mi pareja, sobre todo las relaciones que todo el mundo las ve pero nadie las dice. Estos son conflictos de intereses serios. Normalmente nadie las dice porque les benefician a uno, pero son conflictos de intereses serios. Ahora lo ves desde fuera y tú empiezas a ver los monográficos y dices, el discípulo, la pareja, el amigo que le llama siempre a las tesis doctorales, te lo vas a encontrar siempre, y está ahí. Ese tipo de cosas restan credibilidad a nuestras revistas como medio y, por supuesto, restan credibilidad al valor de los artículos como mérito de investigación, porque se genera una sospecha evidente de que ese artículo ha tenido unos procesos de revisión poco serios. Bueno, los conflictos de intereses habituales son conflictos financieros. Oye, pues estoy publicando un artículo sobre los beneficios del vino de La Rioja y a mí me está financiando la denominación de origen vino de La Rioja. Eso hay que indicarlo. Y obviamente hay que intentar evitar que ese artículo lo evalúe alguien de La Rioja, porque en La Rioja todos los que publican sobre etnología trabajan para esta gente. Difícil porque la mayor parte de investigadores en etnología son de La Rioja, pero bueno, pero hay que buscarse. Las afiliaciones académicas y profesionales, las personales de las que hemos hablado, las intelectuales también son importantes.
que en algunos casos tienen que ver con fuertes creencias políticas, ideológicas o religiosas que pueden influir en la interpretación de los datos, sobre todo cuando son fuertes. O incluso pues también es bueno indicar que tú has publicado trabajos previamente sobre esa línea y demás, y que a lo mejor estás intentando fortalecer algo que ya existe. Eso se ve, pero también es bueno indicarlo. Yo he publicado esto en un correo íntimo con el director de la revista, con el editor de la revista. No viene mal, es información que permite al editor de la revista ser lo más exquisito y lo más ético posible en el tratamiento de los procesos evaluativos. ¿De acuerdo? Las contribuciones, fundamental, esto va a cambiar completamente la forma de evaluar, y esto no sé si lo han aplicado en sus revistas, yo sé que en Revista Mediterránea lo hace. Esto está dando un giro completamente a las coautorías. A mí el otro día me hicieron una propuesta, un chico que estaba haciendo la tesis doctoral, me dice: oye Rafael, quiero publicar contigo. Perfecto. ¿De qué tema? Y le hice una propuesta: mira, podríamos publicar sobre esto. Vale, bien. Y le digo, primera cuestión, ¿tu directora de tesis sabe que vas a publicar conmigo? Sí, sí, tengo tal, le he dicho que sí, y son 2 directoras de tesis. Muy bien, perfecto. ¿Tus directoras de tesis quieren participar en el artículo? Sí, sí, porque están muy interesadas. Perfecto, yo me salgo. Claro, porque ahora te pones a repartir y dices, ¿cómo repartes un artículo entre 4? ¿Cómo repartes un artículo entre 4 en el que yo he hecho el diseño, yo voy a hacer la revisión y el otro va tal y voy a estar tal? Y encima voy a meter a 2 más. ¿Y de esos 2 más dónde van a estar ahí? Pues ya empiezas a tomar decisiones. En un modelo anterior, antes de esto, dice, bueno, porque se metan 2. A mí, con ir el primero o ir el último, me da igual lo que se meta en medio. Pero ahora no, ahora toca el ego personal, que esta es la gracia. Ahora cuando tú haces un artículo, porque antes todo estaba así tan diluido que daba igual. Pero ahora cuando tú haces un artículo por una cuestión de egoísmo, tú no te vas a dejar que nadie diga que ha hecho lo que has hecho tú. No, perdona, oye, el análisis de los datos lo he hecho yo. ¿Tú crees que podemos poner que los 2 hemos hecho el análisis de los datos? Ya te digo yo que no. Porque además, después recuerden una cosa, cuando en el sistema, antes del Credit Test y de estas cuestiones, cuando tú publicas un artículo con otra persona, se supone que esas personas son tan expertas aparentemente en el tema como tú. Y a mí me ha pasado de publicar un artículo, he metido a una persona que ha hecho una parte muy pequeña y después te lo ves en que lo han llamado de experto de este tema. Y dice, oye, macho, que el artículo lo he hecho yo, tú hiciste esta parte, más que nada te hice un favor, y ahora tú vas de experto, no tuviste tela. Pues claro que sí, te lo tragas. Con esto no va a pasar. Esto va a funcionar, o yo espero que funcione muy bien. Obviamente habrá gente que se sienta presionada por el poder de su director de tesis o poder de alguien del departamento tal, y tenga que poner cosas que no ha hecho y permitir que el otro ponga cosas que no ha hecho. Perdón. Esto además, en la revista se puede meter en el XML, no sé si habéis visto, y es interesante meterlo porque además se automatiza, de tal manera que tú le puedes decir a cada contribuidor, ¿esto tiene láseres? No. Tú puedes decir a cada autor el rol que ha tenido, y esto se empieza a sistematizar, ¿verdad? Es decir, oye, mira, este se ha dedicado a la conceptualización del trabajo, a la curación de los datos, al análisis formal, a la investigación, o es el que ha redactado tal, y lo puedes automatizar. Ahora, no nos engañemos, esto es más trabajo, porque todos los inventos para mejorar el sistema son más trabajo. Y después queda, pues como vemos, que tú pinchas en la revista PLOS ONE, que es la pionera en este tipo de cuestiones, y ves los roles que ha hecho cada uno, lo cual es genial. Y la ANECA, cuando todas las revistas están así, la ANECA, dentro de unos años, cuando el sistema se homogenice, ya no te va a decir, yo quiero que seas autor de 8 artículos o de 12 artículos, te dirá, yo quiero que demuestres que en un número suficiente de artículos has tenido unos papeles importantes y que además has demostrado que sabes hacer de todo. Porque a mí de qué me sirve que hagas 40 artículos, te dediques a hacer la minería de datos de 40 artículos. Hay informáticos que se dedican a hacer minería de datos y el resto hacen el... Sí, muy bien, sabes hacer minería de datos, pero no eres un académico completo, no te engañes, solo sabes hacer minería de datos. Nunca has redactado nada, nunca has analizado nada, solo sabes hacer minería de datos. Y después esto también tiene unas posibilidades grandísimas para el análisis de la contribución de las personas. Por ejemplo,
Este es un estudio de la Rivière de Pontilli y de Sugimoto que analizan la colaboración. Estos datos se lo descargaron creo que de PLOS ONE. Los artículos que tenían estas diferencias que ellos identificaron por sexo, qué es lo que hacen las mujeres y qué es lo que hacen los hombres mayoritariamente. Oye, pues vemos que los hombres mayoritariamente hacen la supervisión. Bueno, en líneas generales los hombres hacen de todo, casi todo. Pero fíjense cómo las mujeres, curiosamente, son las que más hacen la parte de investigación. Qué desequilibrio. O la parte de curación de datos, o la parte de escritura. Curioso, ¿verdad? Fíjense qué posibilidades nos da esto. O imagínense que yo ahora, por ejemplo, digo, voy a estudiar la producción científica de las universidades españolas en comunicación, por universidad, y mi objeto no van a ser las personas, sino van a ser las universidades. Y ahora de repente me encuentro que casualmente la Universidad de Alicante destaca en las metodologías. Oye, qué cosa más curiosa. ¿Por qué? Pues porque se ve que allí tienen que ser muy buenos en metodología, en su formación doctoral, tal, y hay otras universidades que se encargan de tal. Y entonces veremos las fortalezas y las debilidades a la hora de producir artículos por instituciones. Y lo tendremos gracias a que por fin empezamos a reconocer el papel que cada persona tiene en un artículo, lo cual es fundamental. Tú no puedes ser catedrático, tú no puedes ser un maestro pintor si lo único que has hecho ha sido pintar flores en los cuadros de tu artista. Eso no debe ser, y eso hasta ahora se está haciendo. Es decir, llevamos unos años años marianos, en los que una gran cantidad de gente que científicamente son incompletas están llegando a cátedras y a titularidades. Con esto de la colaboración se está tapando muchísima inutilidad. Miren qué bonito, también una relación en la que vemos qué apartados, qué desarrollo de apartados tienen más relación entre sí. Entonces vemos, por ejemplo, que la supervisión normalmente la ejercen personas que son los mismos que buscan los fondos económicos. Lógico, ¿verdad? Y normalmente vemos, y ¿qué más? Lo menos tal, que la escritura, la revisión y la edición normalmente no lo hacen la persona que se dedica a buscar los fondos económicos. Obvio, ¿verdad? Fíjense cuánta información podemos saber cuando somos honestos y cuando especificamos concretamente lo que aporta cada uno. El origen de esta presentación ya le dije que eran las nuevas tecnologías, el futuro, pero yo me di cuenta que había un problema ético de fondo. La ciencia abierta tiene un problema ético de fondo, que es que la ciencia abierta sin ética nos lleva a las revistas depredadoras. La inteligencia artificial sin ética nos va a llevar a artículos hechos por las máquinas y personas que no hacen aportaciones superficiales. La evaluación y las métricas sin ética nos van a llevar a lo que estamos ahora, a un resultadismo, a obtener resultados que no corresponden con el trabajo de las personas. Los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que parece que están pegando muy fuerte, el otro día lo vi en las jornadas pasadas, jornadas doctorales, que parece que van a intentar, eso sí que es un objeto de reducción de la riqueza de la investigación. Pues los ODS al final son oportunismo político, porque los ODS son aquellos temas que a los políticos les parece bien que investiguemos, pero los que les parecen mal, la corrupción y tal, no están en los ODS tan desarrollados ni son un punto destacado, porque eso no le interesa. Y recuerden que lo que vale más mal en el mundo de las ciencias sociales tiene mucha responsabilidad de los políticos, porque son las personas que están puestas ahí para resolver ese tipo de problemas. Y bueno, y los nuevos modelos editoriales y tal, sin ética, serán estafa. Parafraseando a Karl Rahner, la próxima revolución en la comunicación científica no será la inteligencia artificial, ni la implementación en Internet, ni las cuestiones tecnológicas. La próxima revolución o será de naturaleza ética o no será. Pues muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar,
enhorabuena a mi amigo Rafa, que siempre todas las presentaciones, esta no ha sido una excepción, me inspira mucho. Y como lo que más me inspira es la ética, y además has sacado a colación uno de los conflictos éticos en los que yo tengo más interés, y valga la redundancia, que es el conflicto de interés, voy a hacer una pregunta muy concreta, ¿no? Y es con una situación que cuando he planteado a otros colegas tardan entre 10 y 15 segundos en responder y siguen sin tenerlo claro, ¿no? Que es, en el fondo es hasta dónde llega el conflicto de interés. Si yo soy un editor y recibo un paper en el que citan 5 artículos tuyos, otros 4 de algún colega tuyo, claro, obviamente desde el punto de vista temático eres un evaluador potencial, pero ahí residiría un conflicto de interés por la tentación a aceptar el artículo para aumentar las citas. ¿Hasta ahí llegaría el conflicto de interés? ¿No es fácil o eso deduzco de cuando he planteado esa pregunta? Bueno, es muy fácil. Si eres un editor, tú no tienes que revisar. Primer punto. Tiene que revisar a alguien de fuera. Es cierto que el revisor al final se lo lee todo porque le da el visto bueno y tal, pero sí es cierto, decía Borges que la catalogación es el sutil arte de la crítica, porque tú coges un libro que te parece que no es ciencia y lo catalogas como pseudociencia. La revisión, hay una sutileza que es que tú se lo mandas a uno más fuerte o más flojo. En este quiero que apruebe, se lo voy a mandar a este amigo mío que es más fácil que la tabla del 1. Y sabes que la revisión va a ser muy fácil. Pues Jesús, es que depende de lo que tú quieras hacer con tu tiempo. Mira, tú y yo somos amigos. Entonces, claro, estar en un congreso hablando a un amigo, que un amigo te dé un halago, yo digo mucho que el halago debilita. Entonces, esto es poco ético. Bueno, por eso he dicho que somos amigos al principio, para ser honesto. Efectivamente, ya se ha identificado. Y al final esto es lo que es. Un grupo de personas que con tanto trabajar y al final acabamos siendo amigos. Hay gente que manda un artículo a una revista y se piensa que hacerle citas al editor es como una ofrenda. Vengo con mi artículo y con la ofrenda de las citas. Hace poco un profesor de Málaga, bueno, hace poco, no, antes de yo entrar en Málaga, yo escribí un artículo y entonces me manda una revisión en la revista tal, y yo lo llamo. Tal, digo, oye, tú has sido el revisor. Ah, qué listo eres, ¿cómo lo sabías? Y dice, hombre, porque lo que me has pedido es que cites tus artículos. La condición para aprobarme el artículo ha sido que cite artículos tuyos. Eso, no sé si tienen ustedes, eso se debe evitar. Es decir, tú como editor, cuando te das cuenta que un revisor se está aprovechando de la situación para meterse artículos, eso por elegancia no se le debe mandar al autor. Se quita. Y a ese revisor lo pones en cuarentena, tanto como revisor como autor. Es un chanta. Ese tipo de cosas no. Pues eso que te decía, ¿en qué valoras tu tiempo? Yo el tiempo libre para mí es sagrado porque no es mío. Es un tiempo que le estoy quitando a mis hijos y le estoy quitando a mi mujer. Entonces, si voy a estar en eso para hacer eso así, mal vamos. Y además que no. A mí me molesta. Yo cuando me llegan las alertas de Google Scholar, te han citado y tú vas ahí a mirar qué te han citado. Y cuando veo que me han citado sin citarme. ¿Y este qué coño? Si no, o sea, este probablemente ni se han leído mi artículo. A mí eso me molesta más que tal, porque me molesta porque estoy viendo pues que no tengo el impacto que yo querría. Tengo un impacto numérico, pero no, el impacto que yo quiero es la transmisión de ideas. Estamos en unas líneas, yo, bueno, justo por lo del comité de ética, es que lo tenemos también reciente en la discusión y sobre todo en la mañana. Yo aquí lo que veo es que depende mucho de la sensibilidad ética de cada uno. Y yo, obviamente, puedo asegurar que para algunas colegas, que no son a lo mejor del área de comunicación además, por conversaciones, puedo asegurar que no consideran que eso sea un ejercicio, vamos a decir, reprobable éticamente. Entonces, claro, aquí estamos en una cuestión que también depende, perdonando, de la formación moral y ética que tenga cada uno, porque es una práctica habitual e, insisto, creo que muchas personas no se plantean ni ese dilema ético. Eso es lo que yo, en mi poca experiencia o lo que he podido vivir, puedo aportar a esta conversación, que estamos hablando del mundo, vamos a decir,
de las ideas, el mundo ideal, pero después la realidad te enfrenta a conversaciones o a situaciones o coyunturas en las que, bueno, no es que la otra persona tenga una, vamos a decir, una intención de fraude o una mala intención, es que no se lo plantea, porque como usaste, voy a tomar tu palabra, el resultismo, ¿no? Pues al final son prácticas que se acaban incorporando porque también creo que hemos descuidado nuestra formación, yo creo, cada vez más, yo a lo mejor soy de una generación un poquito, pues los estudios éticos o esas reflexiones grandes que a lo mejor todos tenemos que hacer en un momento de nuestra vida, de nuestra formación académica o predoctoral o doctoral o lo que sea, pues se han ido reduciendo. Y yo creo que ahora también vemos las consecuencias de eso, ¿no? Eso también es lo que yo quería añadir a... Sí, mira, Ortega y Gasset se preocupaba mucho porque había visto en universidades alemanas el peso que estaban empezando a tener los profesores que venían de las ingenierías y que no estaban en el corazón de las humanidades o cercanos, y que eran más resultadistas que otra cosa. Y eso llevó a la universidad alemana y a Alemania a un callejón bastante malo. A mí, te tengo que decir que me preocupa que en las universidades las personas que las dirigen no estén cercanos a las humanidades. Veíamos antes a Medawar es de biomedicina, pero un tipo que escribía sobre historia de la filosofía, ¿qué tal? Es decir, que se preocupaba, ¿no? Ramón y Cajal también era un tipo muy preocupado por las humanidades, por la filosofía y tal. A mí me preocupa mucho los ingenieros que no leen, que no tienen cultura, que son, lo que decía Ortega y Gasset, expertos en cosas muy concretas, muy específicas y abiertamente ignorantes en la mayor parte de las cuestiones. Y son ignorantes en las cuestiones, en las éticas. Por eso a mí me gustan mucho los rectores que son de humanidades. O sea, es una apreciación subjetiva. Y por eso que de repente Victoria ponga un cuadro, parece magnífico. Ese punto de meter las humanidades nos debe salir de manera natural. Yo estudié biblioteconomía y documentación porque pensaba que iba a ser de humanidades. Es decir, mi segunda opción era historia. Pero ese señor, después vi que me engañaron y que era de ciencias sociales. Digo, coño, que ahora soy de sociales y yo quería estudiar humanidades. Yo pensaba que una biblioteca era una cosa humanística. Y en Granada el peso de la investigación científica, que es social, es tan fuerte y tan grande que al final nos desviamos a las ciencias sociales. El engaño fue completo porque muchos de los que le enseñábamos veníamos de historia, ¿vale? Yo venía de historia y desgraciadamente he degenerando, como tú decías. Declaración de conflicto de interés, que ya es evidente, ¿no? Repiso ha sido alumno mío y, como ven, un alumno brillantísimo. Él y yo compartimos justamente una pasión por Cajal y hoy ha hecho otra demostración, y me gusta decirlo públicamente, de que el mayor orgullo que tiene un maestro, si acepta ese apelativo para mí, no es formar a discípulos que le sigan, sino que le superen. Dicho está. Pero esto lo quería decir porque conflicto de interés. ¿Qué va a decir Emilio? ¿Qué va a decir Emilio de él? ¿Qué es lo que tenemos que hacer siempre? ¿Qué ha estado regulado éticamente, especialmente en el ámbito biomédico, desde hace muchos años donde esto estaba regulado? Hay que hacer una declaración de conflictos de interés, pero no estamos acostumbrados a hacerlo. Justamente en todos estos debates de evaluación científica, que he asistido muchísimo, cuando hablamos sobre sexenio, ¿por dónde hay que empezar? A mí me han concedido el sexenio. A mí no me han concedido el sexenio. Os aseguro que se va a cumplir la primera transparencia que ha puesto Rafa. La primera, ¿no? Por sus hechos le vais a conocer, ¿vale? Y entonces seguramente esto pues va a transmitir la opinión. Entonces, voy a matizar el comentario y voy a discutir con Rafa, a señalarle en algo que no creo que tenga razón, ¿vale? En este tema, evidentemente,
la actitud, como pides consejo, tú eres el editor y aquí tienes que pensar que muchos autores ven al editor como la persona, bueno, muchos no, todos saben que es la persona que va a decidir que el artículo se publique. Entonces puede generar en ellos la actitud de congratularse con el editor haciendo citas. Evidentemente, como te ha dicho Rafa, tú no eres el revisor, pero eres la primera persona que filtra, tú o el equipo editorial, ¿no? Hemos dicho siempre. Y entonces tú tendrás la honestidad, cuando te veas citado 5 veces, en este ambiente en el que estamos, ya sabéis que las citas, yo utilizo la metáfora de que desatan las más bajas pasiones y convierten, hemos convertido a España en una casa de citas, ¿vale? Quiero decir, la pasión baja se te puede desplegar, a todos se nos despliega, pero inmediatamente eres la persona más apropiada para darte cuenta si ahí hay una cita para agradar y, por tanto, incluso podrías filtrar y decir lo rechazas por esa razón. Así de claro, y no pasa nada. O sea, lo podrías hacer. Lo que yo pensaba que te habías planteado, porque alguien me lo planteó alguna vez, imagínate que las citas son citas no espurias, sino citas bien puestas, y entonces dices, uy, ¿qué decían de la mujer del César? Jolines, que me citen a mí 5, va a parecer que el editor y el director, os aseguro que he visto algunas personas que han rechazado por esta razón, porque se induce a pensar, supongo que los que estáis en esto, que estas cosas se han planteado, por eso es interesante comentarlas, ¿vale? Ya está, ¿qué vamos a decir? Sobre eso tenéis que, y estoy de acuerdo con ella, efectivamente siempre hay una componente individual de la moral. Los distintos elementos de moral que tenemos cada uno son los que son. Pero las prácticas no justifican el deber ser, ¿no? El deber ser es el deber ser y después lo que tenemos que hacer es adaptar las prácticas al deber ser, ¿no? El ser al deber ser. Bien, y voy a la discrepancia con Rafa. Este proyecto de Credit, el tema de la autoría, sabes que para mí ha sido uno de los temas que más me ha apasionado y que no he podido investigar con toda la profundidad que... Aunque justamente un compañero de Rafa, antes que él, leyó una tesis sobre la autoría científica. Entonces es un tema de largo recorrido. Mirad, este sistema de Credit, que ahora parece como muy moderno, nació en 1997, bajo el nombre en biomedicina de Contributor Chip, creado por el editor de JAMA, Drummond Rennie, y que se extendió, por eso os he sugerido hoy que hagáis este comité de editores para hacer el lobby, mirando la parte médica, se extendió a las principales revistas médicas. Por consiguiente, este sistema, no tan depurado en las funciones, ¿vale? La taxonomía ha desglosado todas las funciones, pero en lo sustancial viene siendo aplicado en biomedicina, fijaros, de 1997. Pasa que ahora hay gente que se sorprende porque está llegando aquí. No, lleva años. Y entonces, fíjate, Rafa, ¿qué es lo que ya sabemos? Sugimoto y Larrivière llegan tarde. Es lo que te quiero decir. Ya hay estudios, muchos estudios antes de los que han hecho ellos. Además con una muestra reducida que es +1. Pues ¿qué demostró los primeros estudios que se hicieron de esto? Pues que había lo que pasa en la vida, que una cosa es el deber ser y otra es el poder ser. Y entonces hay negociaciones de carácter sociológico. Y entonces uno rellena los casilleros que quiera rellenar en el grupo, ¿vale? Pues vas a poner esto.
¿De acuerdo? Por consiguiente, no ha resuelto, aunque piensas que ha resuelto, no ha resuelto. ¿Es un paso sobre la nada? Totalmente de acuerdo contigo, ¿vale? Cuando hay que rellenar incluso la quiniela, ya por lo menos te lo planteas, ¿no? Oiga, que voy a poner que yo he analizado los datos cuando realmente no he analizado los datos. Antes no tenías que decir nada, ¿no? Pero esas transacciones se están haciendo. Por consiguiente, la prostitución sigue. Y para enlazar justamente con la segunda transparencia que has puesto, y aquí como me gusta hacer de profeta, te voy a decir dónde va a estar el tema. Esta herramienta que has hablado de Intel, hay otras herramientas especializadas de ChatGPT que están procesando los corpus científicos, fundamentalmente a partir de Semantic Scholar, que son 200 millones de documentos, ¿vale? Lo que van a hacer es que seguramente van a saber quién ha escrito el trabajo. Porque todos no tenemos un sello, no hemos hablado hoy de personalidad, no habéis hablado de marca, habéis hablado de las revistas, pero ¿acaso no tenemos también la marca personal? ¿Nosotros no tenemos una huella a la hora de escribir? Pues fijaros, ¿qué va a posibilitar? Que seguramente, Rafa, el escenario en el que vamos a situarnos va a decir, este no lo ha escrito este. ¿Vale? Y es posible que nos averigüe quién ha escrito el asunto. En esas métricas estamos. Y son las que van a venir. Yo lo digo ahora con tiempo. ¿Por qué? Porque todas nuestras interacciones y todo lo que nosotros producimos está digitalizado. Y el sistema aprende de nosotros. Y entonces, pues, se puede medir el estilo. El problema es aquellos que no, que no son nada, como tú has dicho, ¿no, Rafa? No son nada. Y están. Es decir, están y no son. El sistema averiguará algo cuando seamos. Pero si solo estamos y hay currículum en España, en fin, yo lamento siempre que demos esta visión pesimista, pero la de Rafa y mía vienen porque no hemos dedicado al tema de evaluación. ¿Vale? Y entonces hemos visto tantos currículum y tantas situaciones que, en fin, yo lamento, nos quedamos con las malas. Sí, hay después muchos que lo hacen bien, pero, en fin, la autoría efectivamente ya ha estado muy bien, me ha encantado, que lo hayas traído y cómo lo has presentado. Es un presupuesto, fijaros, de construcción, yo diría que falso. Falso. Cuando hay colaboración, es decir, la autoría no refleja realmente las contribuciones realizadas. Y en eso estoy absolutamente de acuerdo. Por eso, efectivamente, terminar hablando de la necesidad ética, que ya lo planteó Victoria esta mañana, ¿no? Es fundamental. La formación en ética de la investigación y de la comunicación está presente en programas de doctorado desde hace años, pero no ha servido para mucho. O sea, COPE surgió, ya lleva muchos años. Es decir, las grandes asociaciones de edición científica como UAME, en Estados Unidos como el Council Science Editors, no os podéis imaginar la cantidad de cursos también para editores. Este mundo está profesionalizado, ¿vale? Y ha servido para mucho, fijaros, la cantidad de casos torrenciales de malas prácticas, ¿no?, que tenemos. Obviamente, de nuevo, son los incentivos que hemos puesto en el sistema de evaluación. Insisto en eso, sobre un marco, además, voy a decirlo porque vean que no me gusta, muy neoliberal, ¿vale? Es decir, que rendimos exclusivamente por productos cuantificables que a día de hoy son los artículos hasta que estas herramientas de inteligencia artificial van a decir cuáles son realmente nuestras contribuciones. Y hay una manera de saberlas, que también las ha señalado en la autoría, y es usted cante. Yo quiero que en la Universidad Española se pongan ejercicios de canto.
usted cante. Porque a veces, lo hemos comentado también Rafa y yo, ¿qué hacemos en los tribunales donde juzgamos trabajos por compilación de artículos? Nuestro trabajo es comprobar que efectivamente el defensor de la tesis ha realizado esos trabajos. Usted ha hecho un experimento que consiste en cante. Por eso, la Convención Vancouver, que ha puesto al final ahí, termina señalando la responsabilidad y la capacidad de defender públicamente el trabajo que hemos hecho. Si ese test lo hiciéramos todos, de todos nuestros trabajos, me lo podría aplicar a mí, que tengo muchos, creo que podría detectar algunos, es decir, ya he dicho que no somos santos, ni siquiera beatos, por seguir con la filosofía de Rafa, somos pecadores, ¿no, Rafa? En fin, que quería intervenir también porque me siento muy feliz viendo actuar a Rafa, ¿vale? Bueno, en la universidad yo creo que el orgullo no suele ser bueno. Y además el orgullo viene acompañado de la rabia, como el libro de Oriana Fallaci, La rabia y el orgullo. Pero hay un orgullo que es bueno, que es el orgullo ajeno. Y ese es el único que te hace crecer. A mí el orgullo, Emilio lo sabe, y los que sois amigos lo sabéis, me quita el sueño, me rabia mucho. Bueno, vale, Emilio, el único tema es que yo creo que esto del crédito no ha funcionado bien en las áreas de laboratorio, porque en los laboratorios hay intrínsecamente unas jerarquías. Y esas jerarquías obligan o pueden, con la voluntad, es decir, de alguna manera, en el laboratorio la gente son peones, de uno que está por encima, que a su vez tiene a otro que está por encima, tal. Esa forma jerárquica de trabajar no la tenemos en las ciencias sociales. En las ciencias sociales cada uno trabajamos de una manera casi entre pares. Y mira, a mí hay una frase de un anarquista español de los años 30 que decía: en mi hambre mando yo. Pues a mí que no me vengan a joder, a molestar con que alguien venga con el tiempo que yo le he dedicado los domingos y los fines de semana a decir que ese trabajo es suyo. Perdona, no. En mis miserias y en las horas que yo tengo control absoluto. Y nadie me toca eso, porque eso para mí es sagradísimo. Que en el laboratorio estás inmerso en otras dinámicas. Creo que en las ciencias sociales eso puede funcionar. Y en los laboratorios no, por esa estructura. Costumbre que algunas revistas emplearon para parar el torrente, igual que limitar el número de referencias bibliográficas en los artículos, que esa es otra idea, de hace años, ¿vale? Pero claro, esa limitación, ¿por qué? Porque estáis pensando en el tipo de investigación que se hace en vuestras áreas, en nuestras áreas, estamos cercanas, y requiere efectivamente ese número de autores. Como has dicho, yo ahora por razones personales, ya lo sabes, conozco las interioridades de un laboratorio, y es que el grado de especialización en un laboratorio es importante, aparte de la jerarquía, ¿vale? Es decir, es que hay alguien que está manejando esta técnica, el otro está haciendo otra técnica, ¿vale? Y después, evidentemente, no se redacta a cuatro manos. No se redacta a cuatro manos, siempre hay una mano, ¿no?, que redacta. Y en fin, pero hay diferencias. Siempre hay que tener muy en cuenta las diferencias entre disciplinas, ¿vale? Y yo supongo que cuando habéis puesto ese límite de 3, que en principio, fíjate, tomar esa medida es duro también. ¿Por qué tú vas a decirle a unos autores que... ¿Vale? Yo de entrada no prohibiría esas cosas porque hay contextos en los que se justifica. Ahora sí diría que es un elemento de evaluación. Miren, el número de miembros debe ir en consonancia con la complejidad del trabajo. Entonces, cuando te venga uno de 4, un trabajo simple, lo siento, no nos creemos que esto merezca tanto. Pero a lo mejor te viene un artículo internacional que cada persona representa a un país, porque han tenido muestras de diferentes países. Además que esto lo demostró Nico Robinson en un artículo que demostró que los artículos más potentes de ciencias sociales venían de grandes grupos y que eran esos estudios
Sí, pero transnacionales y demás. eso también está relacionado cuando tú formas grandes grupos porque eres capaz de acceder a grandes proyectos de investigación y, por tanto, la investigación que tienes detrás es muy solvente, desde el punto de vista no solo del planteamiento, sino de la metodología, ¿no? Yo iba a señalar, me ha recordado que hicimos un producto, claro, todas estas al final son prácticas que podemos parametrizar. ¿Recordáis que hicimos nosotros un producto que llamamos Co-Author Index? Que hacíamos pues por entretenimiento, tengo que decir, pero es verdad que respondía también a cuestiones de ANECA cuando estaban planteándose, oye, ¿qué es normal en los cursos? Y vamos a decir, oye, ¿qué es normal en comunicación? ¿Cuántos autores son normales en este campo? Oye, pues no lo actualizamos después y tal, pero quedaba clarísimo. Y si tú te sales del patrón, pues tienes que justificar por qué, y puede ser que te salgas del patrón. ¿Vale? Es que, si, bueno, en derecho ya sabéis, si hay dos, uno es sospechoso, que no ha hecho nada, es que es así. Sí, si me permites, Rafa, bueno, yo soy José Alberto García Viles de la Miguel Hernández, no tengo conflicto de interés porque ni he trabajado contigo, no nos conocemos y te felicito sinceramente por la conferencia, me parece magistral. Y me ha encantado cómo has terminado. Es decir, yo estoy totalmente de acuerdo en que la ética es el compromiso esencial de un investigador. Y hemos ido dando muchos bandazos en las últimas décadas y yo creo que llega el momento de ponerla en el centro. Y me parece ese resumen que hacías, ¿no? En época de depredadores, de artículos hechos por máquinas, del resultadismo, del oportunismo, de la estafa, o ponemos la ética en el centro. Una ética que al final te define como la persona que eres y como el resultado de tu investigación en todas esas claves, ¿no? La ética de los valores de tu trabajo, de los procedimientos, del cómo lo haces y de los fines, el para qué lo haces, ¿no? Y claro, yo creo, no sé si te parece, que se deberían dar seminarios muy prácticos por parte de los que estáis como responsables de las revistas y de los que estáis evaluando en los programas de doctorado, en los grupos de investigación, para tratar estas cuestiones de forma práctica en el comienzo de la formación doctoral y por supuesto, cuando emergen, que es en esos equipos de investigación. Yo lo veo muy claro y creo que hay un déficit de este tipo de cuestiones como las que estamos hablando. Gracias. Bueno, yo creo que a esta gente que se dedica a editar revistas no se le deben dar seminarios, sino vacaciones pagadas. Porque si encima les damos más trabajo o nos damos más... Yo también me pongo... Pero claro, miren, la investigación, el objetivo teleológico último es la búsqueda de la verdad. Y si en la búsqueda de la verdad no hay ética, lo que te encuentras es aquello que es multiforme, que es la mentira. La ética es limitada, es reducida. Es como ya saben que la ética y la estética son las dos ramas de la psicología, que es la disciplina de la filosofía que se encarga de los juicios de valor. La ética, la verdad es limitada, la belleza es limitada. En eso se parecen. El error, la fealdad son infinitos. Es decir, hay una forma de responder a una fórmula, a una operación matemática cierta. Todos los otros números que son infinitos son errores. Hay muy pocas formas de ser bello, 90, 60, 90, ya ves que las pasarelas de los modelos todas se parecen, pero formas de ser feos son infinitas, por eso somos únicos. Pero en la ciencia, cuando te sales de la ética, el resultado probablemente no se acerque se salga de la verdad, en algún punto. Voy a tomar la palabra y voy a hablar en nombre, ni lo he consultado con Victoria, pero vamos a... ¿Perdón? No, pero voy a hablar en nombre de Victoria y en el mío propio. Rafa antes, tanto Victoria como yo somos amigos de Rafa. Rafa no quería que cayésemos en los halagos, pero sí que quiero dejar constancia del agradecimiento a todas y cada una de las personas que habéis aceptado la invitación por parte del Congreso,
a participar, a los moderadores, a todos y cada uno de los ponentes y los asistentes. Justo José Alberto García Viles hablaba ahora de un concepto fundamental, el compromiso. Y como muestra del agradecimiento, tanto de Victoria como mío, y especialmente de Rafa Repiso, simplemente lo quiero dar a conocer al resto de asistentes. Rafa, es tal el compromiso que ha tenido con el Congreso, con el Observatorio, fue la primera persona a la que llamamos para invitarle, la primera que aceptó. Durante todo este proceso y justo al final de la etapa, el Rafa podría estar hoy en la Universidad de Málaga tomando posesión de su plaza como profesor titular de la Universidad de Málaga. Entonces, el compromiso de Rafa, no solo a nivel de investigación, no solo con la revista, sino también con el equipo de Mediterráneo, es fundamental y simplemente quería dejarlo sobre la mesa, pero haciéndolo extensible no solo a Rafa, sino también a todas y cada una de las personas. Gracias. Yo tengo un problema de reconocimiento de la autoridad, como los anarquistas. Entonces, yo aquí estoy entre gente a la que le reconozco la autoridad. El rector de la Universidad de Málaga, más allá del potestad. Entonces, yo creo que estoy donde tengo que estar. Muchísimas gracias, Jesús.